Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo, escrito según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a sus discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Evangelio sean borrados nuestros pecados. Que así sea. Mis queridos hermanos, hoy hemos escuchado un episodio muy hermoso del Evangelio que nos transmite de parte de Jesús esa sensibilidad que tenía ante las necesidades de sus hermanos. Dice el texto que él quiso apartarse a un lugar solitario, pero bueno, la gente se enteró que Jesús llegó a aquel lugar y le salieron al encuentro, dice que una gran multitud, y le llevaron a los enfermos y los curó. Y después cubrió una necesidad básica en la persona, que es el alimento. 2 necesidades, 2 situaciones, 2 carencias o 2 preocupaciones que ordinariamente el hombre experimenta. Por un lado, quiere siempre tener la salud para que le permita sustentar su alimento, poder trabajar, poder desplazarse. A veces la enfermedad lo puede limitar, por eso el hombre siempre busca la salud. Y por otro lado, el alimento. Son 2 cosas fundamentales que todo hombre ordinariamente persigue: tener salud y poder tener su alimento. Entonces hoy Jesús aparece como el que ve las necesidades de sus hermanos y las resuelve. Sin embargo, hermanos, este episodio evangélico tiene una proyección, así lo veo yo, con la actualidad en esta situación concreta que estamos viviendo nosotros. A mí me parece que este episodio evangélico ilustra mucho lo que estamos viviendo hoy a nivel mundial y sobre todo para nosotros los cristianos católicos. Ilumina e incluso sacude, cuestiona la vida de la Iglesia en sus consagrados y en los laicos. ¿Y por qué digo que tiene mucho que ver o por qué ilumina esta realidad? La Iglesia, mis hermanos, siempre ha interpretado este texto y todas las narraciones de la multiplicación de los panes que hacen los demás evangelistas, el caso de San Juan en el capítulo 6, todo el discurso que hace el Señor a propósito del pan de vida. Siempre la Iglesia ha interpretado esto no solamente como el alimento meramente físico o biológico para el ser humano, siempre lo ha interpretado también desde una perspectiva
y digamos, su interpretación va más allá de lo biológico, de lo nutricional, el alimento ordinario del ser humano, siempre lo ha visto con la proyección de la Eucaristía. Es decir, este episodio, este milagro, no es otra cosa más de que un anuncio de lo que sería y es hoy la Eucaristía. Por tanto, el alimento del espíritu, el alimento del alma del ser humano, de todo creyente. Y cuando digo que ilumina esta realidad, a propósito de este fenómeno de la pandemia y de todo yo pudiera decir, de este montaje de esta realidad del virus, que mientras se pone de acuerdo, digamos, la ciencia, porque hasta el día de hoy nadie nos ha dicho con certeza, con comprobación, todo lo que conlleva y lo que es este fenómeno de el virus. Hoy te dice una cosa el científico, mañana te dice otra cosa otro científico o el mismo científico. Hoy te dice una cosa el médico, mañana te dice otra cosa, pasado mañana otro médico te dice otra cosa. Un biólogo te dice una afirmación, el biólogo de 2 cuadras te dice otra cosa, el infectólogo de hoy te dice una definición, una declaración de este fenómeno, en una semana otro infectólogo te dice otra. Hasta el día de hoy no tenemos nada que tenga una contundencia, una certeza. Pero bueno, mientras la ciencia juega con la verdad y juega con las mentiras, hasta que no se defina bien, ¿qué connotación tiene esto para nosotros en la iglesia? Y yo creo, hermanos, que este texto hoy viene a sacudir y viene a cuestionar a nosotros los clérigos, y viene a cuestionar también al laico, pero sobre todo a nosotros los clérigos, y viene a sacudir la iglesia. Este fenómeno del virus ha sido de alguna manera también un instrumento a través del cual Dios ha sacudido su iglesia al creyente para ver hasta dónde tiene convicción, sobre todo en la Eucaristía. Hoy Jesús dice una frase que es la que nos tiene que sacudir, sobre todo a nosotros los clérigos, cuando se presenta la realidad de que ya se está haciendo tarde, de que la gente no tiene alimento. Los discípulos le dicen: despídelos para que busquen comida. Y Jesús dijo esta frase: denles ustedes de comer, denles ustedes de comer. No les hizo una propuesta. Jesús no les puso como una alternativa, no les dijo, a ver, si ustedes consideren, vean a ver si es importante. Se los puso como mandato, dijo: denles ustedes de comer. Y ellos dijeron: bueno, pero es que aquí nada más tenemos 5 panes y 2 peces, tráiganmelos. Fíjense, hermanos, ante esta realidad que ha pasado con el virus, ¿qué hicieron muchos pastores, muchos clérigos? Dejaron de darle de comer al pueblo la comida espiritual, la Eucaristía. Sacerdotes que cerraron rotundamente los templos, que quitaron el alimento a la gente cuando la gente lo solicitaba. Quitaron el alimento a la gente, no le dieron el alimento necesario, y es una necesidad. No le dieron el alimento necesario al pueblo. Muchos clérigos pudieron utilizar como pretexto todo este fenómeno del virus para justificar de alguna manera una cierta pereza en su ministerio, de decir: pues ni modo, es que ahí está esto, estos son los lineamientos, estos fueron los protocolos,
que nos dijeron y ni modo, cerraron toda posibilidad de alimento para su pueblo. Esto es algo, hermanos, que realmente cuestiona, que alarma, porque no se está cumpliendo con lo que el Señor mencionó. Denles ustedes de comer, es una responsabilidad de ustedes. Y sin embargo, ¿cuántos pastores lo que hicieron fue privar de alimento a la gente de fe? Esto es algo que tiene alcances muy grandes y que ya los estamos viendo. Los alcances, el haber privado de este alimento cuando era una obligación que teníamos nosotros. Pero es que, dirá algún hermano sacerdote, como dirían los apóstoles, pero es que ya es tarde, pero es que nada más tenemos 5 panes y 2 peces, pero es que muchas justificaciones. A mí me llamó tanto la atención, hermanos, una gráfica que circuló por ahí en las redes, una gráfica donde se mostraba un estudio que hicieron allá en Texas, en donde mostraban cuáles son los puntos de contagio más graves que hay. Y me llamó tanto la atención, hermanos, que pusieron en una escala del 1 al 10. El 10, pues el punto más álgido, más grave de contagio. Obviamente el 10, pues lo ocupan los hospitales donde están ya los hermanos con contagio. Pero colocaron los lugares que llevarían el número 9 de gravedad. Y el primero que pusieron como un lugar peligroso de contagio fue los bares. Pero el segundo que pusieron fue los lugares de culto, los templos, los servicios religiosos. Y ya después pusieron los estadios y pusieron los conciertos masivos y pusieron centros comerciales y pusieron todo eso. Pero fíjense cómo llama la atención el que colocaron los servicios religiosos, los lugares de culto, los templos, como un lugar de un peligro severo, terrible, de contagio. Esto, hermanos, es una burla, esto es una ironía terrible. Colocar los templos como el lugar más peligroso de contagio. Si el católico esto lo lee así, le da una lectura así, hermano, qué recortado estás como hombre de fe y como una persona creyente en Jesucristo. ¿En dónde estás parado, hermano? Llegar a ver el punto de encuentro con Dios, en donde tú vas a encontrar precisamente la salud, el alimento, la paz, el descanso, el consuelo, la esperanza, la alegría, la tranquilidad. Verlo como un lugar no es peligroso. No vayas a los templos, porque ahí te vas a contagiar. Aquí dicen las gráficas que son los lugares más delicados, más peligrosos. Qué terrible, hermano, que nosotros lleguemos a ver así. El lugar en donde se encuentra el hombre con su creador, con el gran Señor, con el poderoso que es Jesucristo, que es en la Eucaristía, verlo como un lugar de peligro. A los apóstoles se les olvidó frente a quién estaban. Es que ya es tarde. Oye, ¿no sabes con quién estás hablando tú, apóstol? ¿Qué no sabes que ese que le estás diciendo de que despida a la gente es el Señor? ¿Qué no te dice cuenta que acaba de sanar a muchos enfermos? ¿Qué no te das cuenta que puede hacer un milagro y que todos pueden alimentarse? Y así se los dejó claro, hermanos. Hasta sobraron 12 canastos. Y dice el texto, eran 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Los apóstoles no se dieron cuenta frente a quién estaban hablando. Pero es que nada más tenemos 5 panes y 2 peces. Hermano, ¿ya viste con quién estás hablando? ¿Con Jesucristo? ¿Que no puede multiplicarte esto? Y eso es lo que nos está pasando a nosotros, hermanos, al creyente. Oye, ¿que no te das cuenta que ir al templo es encontrarte con el que te creó? El que te creó.
¿Qué no te das cuenta que cuando vayas a la misa te vas a encontrar con el dueño absoluto de todo lo que hay aquí? ¿Qué no sabes que Él fue el que creó todo el universo y todos los microorganismos y todos los macroorganismos y todo lo que tú quieras? Lo creó Él. ¿Y dónde está tu fe entonces? Entonces, ¿crees o no crees en Jesús? El sacerdote que cerró la puerta y que privó de alimento a su pueblo. Oye, hermano sacerdote, entonces, ¿crees o no crees pues en el Señor? Entonces, ¿qué han sido todas las misas que has celebrado? ¿O qué han sido las predicaciones donde dices hay que tener fe en Jesucristo? ¿Dónde quedó la fe? O sea, ¿no confías entonces a quien estás predicando? ¿No le crees de quien hablas cada 8 días en la Eucaristía, hermano? Esto realmente es alarmante, hermanos. Alarmante el ver que en el caso de los apóstoles no perdieron la perspectiva, se olvidaron frente a quién estaban, hermanos. El sacerdote hoy parece que muchos perdieron la perspectiva y se olvidan a quién celebran en la Eucaristía. ¿Tú crees que la misa va a ser un lugar en donde Dios va a permitir que te contagies y que te enfermes y que veas? Por el amor de Dios, hermano. O sea, ¿qué nos está pasando? Y eso es por pensar en el clérigo, pero también ese es un sacudimiento al laico, hermanos. Es decir, ¿cuántos de nuestros hermanos nunca volvieron a los templos? Hay muchos católicos que ya no volvieron a los templos a celebrar la misa y no piensan volver, hermanos. Ya no volvieron y no piensan volver a la misa. ¿Por qué? Porque es que es un lugar de contagio, padre. Es que ya es peligroso. Hoy se está viendo en los templos, en nuestra iglesia católica, los estragos de esta falta de fe del creyente en Jesucristo, que es el que me puede dar la salud, el que me puede aliviar mi espíritu, el que puede alimentar mi alma. El católico, como ha perdido la fe, perdió la perspectiva, como la perdieron los apóstoles frente a quién estaban hablando. Muchos laicos perdieron la perspectiva, hermanos, y hay mucha gente que ya no volvió a la Santa Misa. ¿Por qué? Porque no tiene fe en Jesús, no cree que Él puede hacer el milagro, no cree que le puede resolver el asunto. Yo creo, hermanos, que Dios ha permitido de alguna u otra manera esta realidad del virus a nivel de la iglesia universal, de toda nuestra iglesia, para sacudir y ver de qué estamos hechos los católicos. Este sacudimiento hizo que se colocara cada quien en su lugar, en donde está. Es decir, si eres un hombre de fe o no, si eres un católico que realmente tenía convicción en lo que celebraba cada 8 días o no. El clérigo, si es un clérigo que verdaderamente tiene fe en el poder del Señor y que alimenta a su pueblo o no. Yo creo que es una gran oportunidad, hermanos, esto que está aconteciendo, para medir nuestro grado de compromiso y de fe que tenemos en Jesucristo. Si tú eres de los católicos que hasta el día de hoy ve el lugar de encuentro eucarístico como uno de los lugares más peligrosos para tu salud, hermano, déjame decirte que estás totalmente perdido en la vida de la fe. No entendiste absolutamente nada de lo que el Señor nos ha transmitido a través de su mensaje. No has entendido en qué consiste, pues, la Iglesia Católica. No has entendido en qué consiste el encontrarnos en la Eucaristía y celebrar el poder del Señor y manifestar tu fe. Yo creo, hermanos, que este texto hoy ilumina mucho nuestra vida. Es bueno que cada uno de nosotros como clérigos, ustedes como laicos, revisemos en dónde está mi fe. ¿Realmente me confío al Señor? ¿Le traigo mis panes y mis peces para que me haga el milagro? Es decir, le presento mis
potencialidades y también mis limitaciones. Solamente son 5 panes y 2 peces, le dijeron al Señor. Que tú y yo hoy podamos decirle: Señor, yo nomás traigo estos panes, pero los traigo porque tocados por ti tienen otra dimensión. Yo, Señor, me dicen muchas cosas, las autoridades me dicen muchas cosas a propósito de esto, del virus y de todo, pero yo aquí vengo contigo, con mis 5 panes y mis 2 peces, porque sé que yo de aquí voy a salir victorioso, porque te creo en lo que tú me dices, porque sé que vas a hacer el milagro en mi vida de lo que yo necesito, el alimento de mi alma. Por eso, hermanos, hoy con toda la confianza pidamos a María, que tiene un poder intercesor por nosotros, para que hoy nos regale algo extraordinario, que aumente nuestra fe, que podamos creerle a su Hijo Santísimo, y que lejos de ver un lugar de peligro, de contagio, de amenaza, lo veamos como el lugar de un refugio seguro de la salud plena de nuestro cuerpo y de nuestra alma.